Como vimos entonces, esta relación entre Estado, territorio y población es vital para comprender las razones del estudio, de los estudios de la geografía política y para comprender su objeto de estudio. Cuando hablamos de objeto de estudio, ¿a qué estamos haciendo referencia? Estamos haciendo referencia a eso, a ese concepto, a ese elemento, a eso que hace que nosotros estudiemos ese saber específico. O sea, ¿qué es lo que hace que la geografía política sea un tema de interés? ¿Cierto? Entonces, el objeto de estudio de la geografía política, según lo que nos brindan acá a partir del texto de Santillana, y que además está muy claro, atiende a numerosas inquietudes, como lo podemos observar, que le exigen subdividirse en diferentes ramas. No vamos a hablar entonces de un solo objeto de estudio, sino que vamos a hablar de múltiples conceptos que encierran el objeto de estudio de la geografía política. Entre estos conceptos vamos a hablar entonces de la geografía del poder, recordando cómo el poder y el dominio y el control han permitido las divisiones entre fronteras, países y todo lo que nosotros sabemos de lo que respecta a la geopolítica, ¿no? A la división de las fronteras entre los países. También tenemos a la geografía del imperialismo, que está aquí en este cuadrito, que analiza precisamente la configuración histórica de los diferentes imperios, sus formas de expansión y dominio y la transformación del espacio geográfico que ocupan. Por ejemplo, no es lo mismo que nosotros hablemos de un imperialismo en la época de Alejandro Magno, ¿sí?, que conquistó casi que todo el mundo conocido en esa época, Europa, parte de Asia y parte de África, sino que también podemos hablar de un imperialismo moderno, ¿cierto? Aunque ese imperialismo moderno no esté transversalizado a partir de lo que llamaríamos fronteras o apropiación del territorio, ¿cierto? Sabemos y hay que tener en cuenta que el imperialismo tiene dos condiciones para llamarse imperio, para llamarse imperialismo, y es tener una metrópoli, es decir, un centro, una capital de gobierno, y tener colonias, es decir, otras poblaciones o territorios que trabajan para esa metrópoli. Entonces ahí podríamos comprender que el imperialismo no solamente fue hace miles de años, ¿cierto?, sino que aún hoy día podemos ver un imperialismo moderno donde hay ciertas metrópolis que acaparan el trabajo, la productividad de otras muchas colonias. Entonces vamos a ver entonces ahí también la geografía del imperialismo, la geografía de los estados nacionales. Cuando hablamos ahorita más adelante vamos a hablar de qué es estado y de qué es nación y por qué digamos estado y nación es un concepto que también va a abarcar el estudio de la geografía política. Vamos a ver la geografía de la violencia, el origen, la formación, la expansión, las consecuencias derivadas de los conflictos armados, que evidentemente después de las guerras, después de ciertos conflictos armados, hay divisiones también geográficas, pérdidas de territorio, apropiaciones de territorios. Y geografías electorales, que analiza precisamente esa distribución espacial de las preferencias electorales en diferentes regiones y sus implicaciones en las planeaciones políticas del espacio geográfico. Sí, esto lo vemos, por ejemplo, cuando estamos en tiempos de campaña, donde podemos observar cómo ciertas regiones ya tienen, digamos, su partido político al cual se adhieren, ¿cierto? Y que cuando estas regiones ganan por votación, porque su candidato ganó, también obtienen ciertas virtudes o ciertos beneficios, más bien ciertos beneficios en el ámbito de lo geográfico. Continuemos entonces viendo este estudio de la geografía y ahora vamos entonces a colocar como subtítulo, y aquí quisiera que únicamente ustedes coloquen el subtítulo de disciplinas sociales que apoyan a la geografía política y copiemos cuáles son esas disciplinas para que no tengamos que copiar todo lo que aquí vamos a explicar.
Así entonces, como yo les decía que la geografía como ciencia tiene múltiples disciplinas, ramas y ciencias que también colaboran en esa búsqueda del conocimiento, la geografía política también está acompañada de otras ramas o de otras disciplinas y ciencias que le ayudan a que su desarrollo sea mucho más amplio y complejo. En este caso, facilita también el análisis y la comprensión de esos fenómenos geográfico-políticos, geopolíticos que suceden en el mundo. En este caso, la demografía, que es esta primerita que ustedes ven acá, la demografía que es una disciplina que estudia precisamente los fenómenos que se relacionan con todo lo que tiene que ver con la población. Demo, ¿sí? Significa pueblo y grafía, ya sabemos que significa dibujar. Entonces, precisamente cuando hablamos de demo, hablamos de pueblo, hablamos de población, hablamos de cómo, por ejemplo, tasas de natalidad, cuántos bebés más o menos nacen al año en un país, cuántas personas fallecen, cuánto tiempo es la esperanza de vida de una población como la colombiana, todas estas cosas referentes a la población estudia la demografía. La sociología también es una ciencia que apoya la geografía política y estudia la sociedad humana. Todas las relaciones entre la sociedad, de organización, de interacción, de movimientos, todos de comunidades, todo lo que sea colectivo. Por eso es sociología, porque socio viene de sociedad. También tenemos la ciencia histórica. La historia, que precisamente ¿a qué se dedica la historia? A estudiar los hechos, acontecimientos que se relacionan con todo el devenir propio de la existencia. Y en este caso, para la geografía política, vamos a hablar de la formación de sociedades, de gobiernos, de territorios, la división de fronteras, las guerras y los conflictos, y las herencias culturales a lo largo del tiempo. La antropología política, que vamos a decir que es una rama inclusive de esta disciplina o ciencia que es la antropología, antropo viene de hombre y ya estudia particularmente cómo se manifiesta el pensamiento, la organización y la consolidación de las comunidades dentro de una sociedad como tal, el hombre, cómo se desenvuelve en estas sociedades. La economía, que estudia los procesos de producción, intercambio y consumo de bienes y servicios. La ciencia política, que estudia la actividad política, toda la organización y todo el gobierno. Y la geopolítica, que es precisamente ese entorno geográfico que identifica los factores que condicionan ese tipo de relaciones sociales y las luchas políticas por el espacio. Pero entonces, bueno, ¿para qué sirve la geografía política? La geografía política precisamente sirve no solamente como una rama que analiza esos cambios sociales, sino que también gracias a ese análisis y a esa interpretación y a ese intercambio con otras disciplinas, la geografía política ha permitido que muchas veces los conflictos por la tierra, por ejemplo, se lleven a un feliz término, ¿cierto? Por ejemplo, los conflictos por la tierra de las comunidades indígenas que pelean sus territorios, todo esto tiene que ver con la geografía política, las organizaciones sociales, ¿cierto? Las organizaciones internacionales, por ejemplo, como la ONU, ¿sí? ¿Cómo hacen, por ejemplo, para poder llevar a cabo digamos que unas relaciones cordiales entre todos los gobernantes de los países? Todo eso lo estudia la geografía política y gracias a ese análisis digamos que se puede llevar un desarrollo mucho más ameno entre los diferentes países que conforman el globo terráqueo. Entonces, creo que hasta aquí está claro. Igual ahí vamos, digamos, como revisando cuáles son esos conceptos principales de la geografía política, ¿cierto? Y vamos entonces a hablar de esos conceptos principales que hacen parte de lo que nosotros llamaríamos el lenguaje de la geografía política.
Dentro del lenguaje de la geografía política vamos a encontrar ciertos conceptos que van a ser importantes para entender el desarrollo de esta geografía. Entre ellos va a estar este concepto de estado, que es tan importante, el concepto de población, el concepto de territorio y el concepto de ordenamiento territorial. Cada uno de estos conceptos lo vamos a analizar y lo vamos a observar a la luz de esta rama tan bonita de la geografía, que es la geografía política. El primer concepto entonces que vamos a mirar es ese concepto de estado, que es un concepto que es muy difícil de definir, inclusive hasta para aquellos que estudian ciencias sociales o historia, ¿cierto? Pero vamos a entender, vamos a explicar un concepto de estado muy claro, ¿cierto? A través, no solamente a partir de este texto de Santillana, sino también a partir de un autor que se llama Joseph Fontana. Y Joseph Fontana nos dice que el Estado sí es una organización política, es una reunión, ¿cierto? Que se caracteriza por tres particularidades. Para que un Estado sea un Estado, tiene que tener tres requisitos. Aquí nos ponen 4. Vamos a ver. Entonces Joseph Fontana nos dice, el primer requisito para que un Estado sea Estado es que exista un territorio. Y aquí vamos a ver el territorio, que comprende el espacio geográfico terrestre, aéreo y marino, donde habita y transita la población. Si no hay territorio, no hay Estado, porque ¿dónde geográficamente se va a localizar? La segunda característica para que un Estado sea Estado es que tiene que tener una ciudadanía. En este caso, acá nos dicen que es una población conformada por todas las personas que hacen parte del Estado, que se caracterizan por tener identidad y cohesión cultural. Sin embargo, esto de identidad y cohesión cultural vamos también a cuestionarlo. Entonces, bueno, hay un territorio, hay una ciudadanía y finalmente él dice que van a haber unas instituciones que van a garantizar la armonía y la organización de ese Estado. Entonces aquí hablamos de dos cosas que hacen parte de lo que es el concepto de Estado, que es un gobierno común, un gobierno donde dentro del gobierno entonces está la norma, está un contrato social que en este caso va a ser la Constitución Política de Colombia, que nos rige y nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer, y va a haber entonces una soberanía gracias a todos estos elementos que conforman al Estado. Las instituciones. Esas instituciones no solamente vamos a llamar instituciones a lo normativo, a lo gubernamental, ¿sí? Como tal, sino que también vamos a llamar esas instituciones que lo que hacen es cuidar que el Estado se mantenga. ¿Como cuáles instituciones? Que hay un autor que se llama Althusser que nos habla de esas instituciones y nos dice, bueno, ya después les explicaré eso, pero esas instituciones entonces nos van a decir que son, por ejemplo, la policía, el ejército, la iglesia, inclusive los medios de comunicación. Son instituciones que lo que hacen es que ese Estado se mantenga en armonía y prevalezca. Espero que este primer concepto de Estado esté bastante claro. Acá tenemos entonces interactivamente el Estado se concibe como la personificación jurídica de una agrupación humana que habita dentro de un territorio común con individuos asociados bajo una misma autoridad y un fin que los vincula a todos. Ejemplo de un Estado: territorio colombiano. Tenemos símbolos que hacen parte también de lo institucional, lo que nosotros conocemos como símbolos patrios, como la bandera, la orquídea, el escudo, la palma, en fin, el cóndor, ¿verdad? Bueno, dejemos por aquí hasta ahí. Entonces yo espero que hasta esta parte de Estado les haya quedado claro, chicas. En el siguiente video entonces vamos a continuar con los otros conceptos que hacen parte del lenguaje de la geografía política. Muchas gracias.